Matecito de coca. Hola a todos, todas, todos. Estamos en un nuevo matecito de coca. Soy Andrea Morales, estoy con mi compañera Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Bueno, hoy estamos de luto aquí en Mantecito de Coca. Estamos, y es una gran parte de nuestro programa de hoy, denunciarle el asesinato eh, que ha cometido la policía boliviana, la policía de Luis Arce, a nuestro dirigente Johnny Cruz, que era un dirigente joven de la CSUTCB, de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que conocemos todos, que es una organización de las más importantes aquí en Bolivia, lo ha sido siempre. Hemos denunciado los últimos meses que tienen a dirigentes y compañeros de esta organización, el gobierno los tiene secuestrados. Hemos denunciado que a nuestro dirigente Humberto Claros lo tienen secuestrado desde hace mucho tiempo. Y lo seguimos denunciando y seguimos exigiendo su libertad. Y ahora habíamos justamente dicho el anterior matecito de coca, que lo hicimos el día viernes respecto a este decreto que hizo Luis Arce para justificar endeudarnos. Y justamente habíamos denunciado nosotras que teníamos miedo que Luis Arce usara este decreto de estado de excepción en el país para asesinar a personas, a dirigentes, a compañeros, reprimir y meter presos a nuestros compañeros y a los compañeros de las organizaciones sociales que están organizados, manifestándose en contra de toda la corrupción de Luis Arce, y eso es lo que ha pasado. Nos da mucha pena que haya sido tan rápido el gobierno de Luis Arce en empezar a asesinar a dirigentes. Es algo que tiene que realmente indignar, que creemos, a todos y todas, no solo a las personas que somos militantes, sino también a las personas que a lo mejor no están tan metidas en política, porque no puede ser que hoy en Bolivia estemos en una situación en la que el gobierno asesine a cualquier persona que se le cante en primer lugar, y a cualquier persona que se atreva a manifestarse en contra de ellos, ¿no? Es una cosa muy grave, terrible, por lo que informaron los dirigentes del Trópico, que era la región de Johnny, justamente porque él era dirigente, sí, de la CSUTCB, pero era dirigente del Trópico de Cochabamba. Él había sido asesinado el día miércoles, pero por lo que sabemos, como lo asesinó un policía que de repente sacó una pistola y le disparó, parece que los policías le quitaron los documentos de identificación, y por tanto recién pareciera que la familia y los compañeros se enteraron del asesinato 3 días, 4 días después. Entonces, es grave, y queremos denunciar esto, que quienes no lo saben se anoticien de este asesinato, porque ya no, o sea, ya hemos hablado de los policías de Luis Arce reprimiendo los bloqueos y las marchas, y han asesinado personas en los días de finales del año pasado. Lo hemos denunciado. También han asesinado a los paramilitares de Luis Arce, a un compañero que estaba en la terminal de buses de La Paz. Pero no fue directamente porque, bueno, lo hirieron, y luego por eso el compañero, no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recuerdas, André, era un compañero de Argentina que murió finalmente. Pero ya hablar de acciones directas de la policía disparándole a dirigentes, y encima que el gobierno de Luis Arce salga a justificar esto, como ha salido diciendo que era parte de un operativo contra no sé qué supuesta organización criminal, cuando lo que estaba pasando era que al lado del dirigente de la CSUTCB estaba un dirigente de los transportistas, ¿no? O sea, no hay ninguna justificación de ningún operativo, de ninguna organización criminal, ni de nada. Es grave, es algo que creo que lo habíamos dicho el anterior programa, ¿no? Justamente Andrea Morales, la compañera que está aquí conmigo, decía, nada raro que el gobierno de Luis Arce, aprovechando de que todos los militantes están concentrados en este congreso, en estos varios días de congreso de refundación del instrumento, en hacer las directrices políticas, el estatuto, demás, esta gente aproveche o intente
hacer lo que han hecho, asesinar dirigentes, perseguir, meter presas a personas con cualquier justificación, porque es claro que el gobierno de Luis Arce tiene miedo de que haya una organización tan grande y tan importante como es y siguen siendo todas las organizaciones sociales, campesinas, sindicales que están bajo el liderazgo de Evo Morales. Y se ha visto en estos últimos días cuando se ha hecho el Congreso, el estadio de Villa Tunari lleno. No sé si han visto los que nos escuchan, los que nos ven estas imágenes del estadio de Villa Tunari lleno de personas en el Congreso de refundación del instrumento político del IPCP. Y claro, es algo que si nos ponemos a pensar, claramente da miedo a Luis Arce porque sabe que todas esas personas no solamente van a organizarse en torno a un partido y a votar en elecciones por Evo Morales, sino van a organizarse en las calles y van a organizarse para sacarlo a él del poder y para posteriormente procesarlo, meterlo preso, etcétera. En ese sentido, estamos, creo que, alertas. Vamos a seguir denunciando el asesinato de nuestro dirigente Johnny Cruz, pero también y creo que ha sido una determinación de este Congreso, más allá de los temas políticos, del nombre del partido, del estatuto, etcétera, que se han hecho un montón de comisiones. Ha sido una cosa que vamos a hablar en la próxima parte del programa, lo importante y lo histórico de esta organización política y de esta lección política de nuevo que dan las organizaciones sociales, campesinas a todo el país, de disciplina, de sentarse, de hacer mesas de trabajo, de dar declaraciones políticas conjuntas. Pero al mismo tiempo creo que se muestra que hay mucho miedo del gobierno de Luis Arce y que este miedo puede resultar peligroso por lo que habíamos hablado, no porque Luis Arce sea un genio, no solamente porque Luis Arce nos vaya a querer cancelar las elecciones o sacar al Evo de cualquier manera y al partido que es claramente de las mayorías, porque no hay ninguna encuesta ni las de derecha que no digan que todas las mayorías las tiene el candidato, bueno, Evo Morales. Pero más allá de esto, lo peligroso es la violencia y la fuerza bruta de la policía y los militares que puede y está empezando a usar Luis Arce. Porque más allá del tema electoral que nos están queriendo un poco marear la perdiz todos los medios de comunicación, entre comillas, diciendo que si Evo entra, que si Evo no entra, que si la encuesta dice, que si la encuesta no dice, lo peligroso es, número uno, que no van a querer que hayan elecciones si es que no pueden inhabilitar al Evo para ese momento, que es claro que no están pudiendo y no van a poder, porque también los magistrados comprados ya tienen miedo de inhabilitar al Evo porque saben que las mayorías del país están con el Evo. Pero si Luis Arce no logra inhabilitarlo, va a querer posponer las elecciones. ¿Eso qué va a generar? Que hayan muchos sectores sociales que se manifiesten en las calles. Ojalá las personas sin organización social también, como son muchas de la ciudad, salgan igual a manifestarse. Yo creo que sí va a pasar, al menos también las juntas vecinales. Y ahí lo que nos tememos, la violencia, la represión, los asesinatos, ya se ha hecho y se ha comprobado que en este gobierno la policía ha torturado a personas, a muchos compañeros que han detenido ilegalmente, que han secuestrado de Parotán y los han torturado. Eso no lo dice nadie, no lo dice la prensa, pero lo han dicho los últimos informes de comisiones de derechos humanos que han venido aquí a Bolivia. Entonces, estamos en una situación peor que en la del gobierno de Yanine Áñez, porque encima en este caso tenemos una prensa uniformemente comprada, pero además de eso, la pregunta es hasta dónde la policía y los militares van a actuar en favor de Luis Arce. Y claramente hemos hablado en algún momento, hay policías más sabios que otros, hay policías más rectos que otros, hay policías más correctos que otros, pero en la policía nunca faltan los policías torcidos, los policías que se dejan comprar por cualquier cosa. Lo hemos visto con este policía que ha asesinado al dirigente Johnny Cruz, pero, y lo hemos visto con los policías que le han disparado a la camioneta de Evo Morales, no nos olvidemos. Y también hay otros casos que no tienen que ser olvidados y que tienen que esclarecerse, como son las violaciones a compañeras por parte de la policía justamente en los días de bloqueo en Parotán y etcétera, que también lo denunciamos y nunca más se supo nada.
Pero bueno, Claro. Creo que yendo un poquito al tema central del programa de hoy, llama la atención que la policía esté ya directamente asesinando a la gente. Como bien habías dicho, Kiara, ha pasado que el gobierno contrate paramilitares o que entrene a sus propios funcionarios o que contratan paramilitares o funcionarios para luego tenerlos de grupos de choque. Ya es normal eso en esta gestión de gobierno. Lo empezó Yanine Áñez y lo institucionalizó Luis Arce. ujú, Y ya había pasado que asesinan gente. O sea, por eso nosotros decíamos fuera de micrófonos, estábamos hablando que no es raro que maten gente. Lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a que esto pase. No entiendo por qué nadie hace más escándalo. Deberíamos ya haber hecho denuncias ante la CIDH. Creo que se han tratado de hacer algunas, pero tendríamos, yo creo, que hacer algo un poco más fuerte. Sin embargo, ahora lo que preocupa es que ya la policía lo hace sin necesidad de recurrir a paramilitares. ujú, Y esto me parece, o sea, el hecho de que mili- primero policías y posteriormente van a ser militares, que salgan directamente con una arma a dispararle a un civil y matarlo, creo que ya es algo que nos pone muy cerca de lo que pasaba en las dictaduras en los años 70, 60. Y creo incluso si es que nos están escuchando desde otros lugares del mundo, que les va a llamar la atención que un gobierno a partir de sus Fuerzas Armadas esté saliendo a las calles con armas a matar a la gente, por el motivo que sea. Aquí lo que detallaron un poco era que se trataba de un acto de defensa de un transportista, un dirigente transportista que estaba a punto de ser arrestado, que salió el policía y le disparó al compañero Johnny. Pero el tema aquí es que, como ya habíamos advertido en algún momento, han declarado un estado de emergencia que permite que se desplacen las fuerzas supuestamente del orden, militares y policías, para que supuestamente intervengan, es la palabra que utilizan, cualquier intento de disturbio. Y se está volviendo a armar un gran problema en Bolivia porque otra vez, o sea, otra vez no hay combustible. Nunca hubo diésel desde que anunciaron que no iba a haber más combustible, pero no sé de dónde han sacado algo de gasolina como para que en las ciudades la gente no se enoje. ujú. Otra vez no hay, otra vez hay filas en las gasolineras. No sé si van a lograr conseguir más esta vez. Entonces el gobierno se está cayendo a pedazos, se está desmoronando. Las han tratado desde hace más de un año de meter miedo a todos los movimientos sociales para que no se levanten. Aún así se han levantado, pero han reprimido, han secuestrado gente. Hay más de 100 personas desaparecidas. Ellos dicen detenidas, pero yo digo desaparecidas porque no se nos permite saber en qué cárcel están y en qué condiciones. Entre ellos hay mujeres embarazadas que ni siquiera estaban bloqueando, que no estaban haciendo nada. Su delito era que vivían en el pueblo donde era el punto de bloqueo. Ujú, Entonces, en una situación tan dramática como esta, eh, creo que no podemos nosotros seguir manteniendo esta idea de esperemos a las elecciones a ver que esto se arregle, claro. porque no puede pasar que un gobierno salga con armas a matar a la gente. Y creo que eso es lo que no se está entendiendo. Yo me doy cuenta que en la ciudad no lo van a entender nunca porque son bastante pelotudos. Todavía creen muchas personas en las ciudades que Evo Morales renunció porque salieron con su cartelito y me parece que es un delirio. No entienden cómo funciona la política y cómo funcionan las formas de gobierno, no entienden lo que es una dictadura, no entienden lo que es democracia. Pero yo creo también que en el área rural en general están entendiendo muy bien lo que pasa y por eso es que se han levantado el año pasado, en noviembre, cuando hubo que han declarado como una masacre también, ¿no? De Todos Santos, una segunda masacre de Todos Santos en la historia de este pobre país. Pero bueno, creo que necesitamos informar sobre todo de lo que está pasando, denunciar y levantarnos, porque no puede ser que estas cosas sigan pasando. Es muy grave que la policía asesine a una persona. Ya era muy grave que el gobierno contrate paramilitares para asesinar gente. Y como lo habías dicho, Kiara, han asesinado a una persona el año pasado después de la marcha, cuando ya se estaban replegando. Además que son tan cobardes
que esperan a que la gente esté sola. A Johnny no lo hubieran agarrado en una manifestación. Han Claro, esperado a que esté solo para matarlo. sí, Y esa es una actitud, primero, sumamente cobarde y segundo, muy característica de dictaduras militares. Entonces, hemos retrocedido cuántos años en avances de derechos, de defensa de derechos humanos, de supuestamente avance democrático, que en este momento en Bolivia no hay democracia. Lo venimos denunciando hace más de un año, no hay democracia en Bolivia. Entonces, creo que este es un momento en el que tenemos que empezar a buscar alternativas como ciudadanos, ciudadanas, como población civil, de qué es lo que va a pasar y cómo nosotros vamos a reaccionar ante esto. Porque yo creo, de manera personal, que esperar a unas elecciones que sabrá Dios si llegan, no nos va, no nos va a solucionar nada. Estamos sí. en un momento muy crítico en el que muchos compañeros y compañeras incluso han dicho ya no hay que caminar solos en la calle porque a cualquiera lo van a agarrar cualquier rato y lo van a matar. Exactamente, André. Son importantes, creo, tus palabras de alarma, de decir, a ver, despertaremos, no podemos estar esperando a que hayan elecciones como si aquí no pasara nada, porque creo que, sobre todo aquí en la ciudad, eh, y hay personas, hay muchas personas con las que yo he estado hablando los últimos días, que son afines al MAS y bueno, ahora a nuestro partido Evo Pueblo, pero a la izquierda, digamos, ¿no? A todos los movimientos sociales, a la idea, a toda la construcción del proceso de cambio que tenemos en Bolivia. Pero una cosa es ser afín o decir, bueno, al final el mejor candidato es el Evo, que al final es la mejor salida hacia la izquierda, aunque no nos parezcan bien unas cosas y sí otras, pero yo creo que hay como una separación todavía entre la gente que está en las organizaciones sociales de lucha, porque una cosa es decir, yo me junto con los jóvenes urbanos y hacemos un pronunciamiento y lo ponemos en Facebook, y otra cosa es estar en una organización como las 6 federaciones, como la CSUTCB, que realmente están en la calle y están en la lucha y están en los momentos y están en los congresos y están haciendo carne y están defendiendo materialmente y realmente lo que es el proceso de cambio. Y hay mucha gente de la ciudad que puede ser de izquierda, que puede ser, digamos, tener una vocación democrática, si le decimos así, que no está viendo la magnitud de lo que está pasando, que no está viendo la gravedad, que piensa que, ay, que serán elecciones, que será, bueno, que volverá a estar el Evo ahí en la papeleta y le votarán al Evo y listo, se acabó el problema, como si fuera una cosa así como muy simple. Creo que mucha gente en la ciudad lo está viendo así, están preocupados porque no hay gasolina, porque no hay comida, porque la carne está al triple de su precio, pero no entienden la gravedad de las cosas, no entienden que esto no va a ser así de fácil como llegar a elecciones y votar por el Evo de nuevo, sino que estamos en un retroceso impresionante. Evo Morales, cuando denunciaba este asesinato, decía, estamos igual que en Estados Unidos, donde va un policía y por ser negro le dispara a cualquier persona afrodescendiente, que es lo que pasa en Estados Unidos, pero Con en total nuestro, impunidad, ¿no? con total Importante, o sea, impunidad, porque es la el justificación, Estado tiene y es que, claro, y es la justificación que están agarrando aquí muchas personas bueno, las personas pelotudas de la ciudad que no se dan cuenta de la gravedad de las cosas porque dicen, no, seguro, la gente, hay un discurso, al menos aquí en La Paz, de que mucha gente cree en serio que si tú vas al trópico de Cochabamba, así, a ese nivel de poca cultura y racismo hemos llegado aquí en Bolivia y es jodido, pero es importante que lo digamos. Hay mucha gente en la ciudad de La Paz que cree que toda la gente del trópico de Cochabamba es narcotraficante, que ahí no puedes andar porque están a tiros todo el rato más o menos. Y es algo muy grave, muy jodido. A mí, Andrea, escucho a muchos jóvenes, a muchas personas en mi misma universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, decir ciertas cosas que yo no sé si pegarme un tiro, no sé si llorar, no sé si reír, no sé qué hacer, porque patearlos. realmente sí, es grave, porque realmente los medios de comunicación, entre comillas, porque no son de comunicación, han logrado, al menos en la juventud de la ciudad, idiotizar tanto a la gente que
para este fin al final, porque ¿por qué repiten todo el rato que Trópico de Cochabamba, que narcotráfico, que Evo narcotraficante? Para poder justificar lo que están justificando ahora, para poder justificar asesinar a cualquier dirigente Claro. y decir, no es Hay que un es por plan. narcotraficante, igual que hacen en Estados Unidos, decir, no, es que yo maté a esta persona, a este señor, no porque fuera negro, sino porque estaba con drogas, ¿no? Es lo que dicen todos los pacos en Claro, Estados Unidos y se lavan las manos. hay una intención de deshumanizar a las personas del trópico de Cochabamba y en general, como han hecho antes del golpe de Estado con los masistas, ahora lo hacen con los evistas y con los dirigentes especialmente, porque son a los que más miedo les tienen, porque son los que saben que podrían hacer tumbar un gobierno. Claro. Pero es muy grave lo que tú dices. Yo he escuchado también gente supuestamente letrada, no sé, qué, profesional en el área urbana que yo siempre digo, no, pero es que tiene que volver el Evo, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda? Estás puteando porque no hay gasolina, vota por el Evo, porque el resto no te va a garantizar que haya gasolina, y si eso es lo que te importa, o sea, 14 años no has tenido ese problema, ¿no ve? Y ahí como que se calla. Y he escuchado comentarios al decir esto, como, sí, ¿no? Tiene que moverse nomás ¿qué decían? Tiene que haber nomás flujo económico en el Chapare. Y se referían al narcotráfico, según ellos. Yo, hermano, ¿sabías que el narcotráfico en Bolivia está en el Beni? ¿Sabías que lo manejaban Janine Áñez, Arturo Murillo y ahora Luis Arce? ¿Tienes idea? ¿Sabías que ha Andrea, salido un avión de hay que Boa con hacer no sé algún cuántas post toneladas de informativo de esto. cocaína? Es que es increíble pensar que haya gente tan cojuda. Y yo no sé, especialmente, ¿sabes quiénes son los que a mí más me llegan? Los politólogos. Y dicen, es que yo soy Ay, politólogo. Y yo sí. digo, no sabes, hermano, no tienes idea. No sabes la diferencia entre movimiento y partido y vas a venir aquí a querer decir, ¿no Cualquier ve? cosa. Es como que- No, pero André, antes de irnos al corte, vamos a seguir hablando de este tema. Es muy importante, por Dios. Yo creo que hay que hacer un programa. No, no. Yo la verdad a veces no me gusta hablar con la gente porque me quiero suicidar a veces con cada comentario, sobre todo de la gente de mi edad. Yo tengo 23, la gente de 20 a 25 es muy pelotuda, aquí en la ciudad. No sé, los treintañeros Y tampoco se sabe. En bueno, la ciudad, los treintañeros creo que tampoco, pero una porque noción son los básica. pititas que han salido a sacarlo al Evo, ¿no ve? Según ellos en su Claro, cabeza. son todos esos, o sea, esos pititas siguen ahí, esas mentes sin cultura siguen ahí y ese es un problema porque una noción básica de dónde está el narcotráfico, de dónde sale, de cómo funciona el narcotráfico en el país sería lo básico que deberían tener. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir denunciando el asesinato a nuestro compañero dirigente Johnny Cruz y toda la violencia policial, asesinatos, torturas, desapariciones que está haciendo el gobierno de Luis Arce después del corte. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en nuestro segundo y último fragmento de Matecito de Coca de hoy. Estamos en un programa de luto, pero también de denuncia y de lucha porque a la policía boliviana ha asesinado a un dirigente joven de la CSUD-CB, al compañero Johnny Cruz. Lo vamos a denunciar hasta que se metan presos a los responsables, al policía que le ha disparado y el gobierno de Luis Arce asuma este asesinato, como también tiene que asumir muchos otros, y el secuestro de varios compañeros de organizaciones sociales, pero también personas que nada más estaban caminando por los pueblos donde hubieron bloqueos y los han metido presos, mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, muchas personas jóvenes que ha secuestrado el gobierno de Luis Arce y también seguimos exigiendo la liberación de los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, que han sido ya la justicia ha determinado que tienen que ser liberados y el gobierno de Luis Arce no le da la gana de respetar lo que dice el sistema judicial y no los libera. Pero bueno, estábamos de la primera parte del programa, hemos hablado de este asesinato, hemos hablado de que estamos en una dictadura tremenda y que hay que denunciarlo y que todo el mundo
dentro y fuera de Bolivia, tiene que darse cuenta que no solamente estamos bajo un gobierno corrupto, bajo un gobierno inepto que nos ha dejado sin plata, sin gasolina y sin nada, sino que estamos bajo un gobierno asesino, dictatorial, que ha aprobado, como lo habíamos denunciado en el anterior matecito de coca, un decreto que justifica que ellos puedan asesinar a personas, que puedan reprimir, que puedan meter presas a personas sin ninguna justificación, porque han dicho que estamos en estado de emergencia con la tonta justificación de las inundaciones, cuando sabemos que esto pasa cada año, cuando sabemos que esto se podía haber prevenido, cuando sabemos que el gobierno de Luis Arce no ha hecho nada para ocuparse de las inundaciones, del tema de aguas y de medio ambiente en el país, porque tenemos a varios, no sé, han durado pocos meses todos los ministros que ha tenido de medio ambiente y aguas Luis Arce, y más de uno ha salido de su cargo por recibir coimas a la luz del día. Entonces, lo que estábamos denunciando, en lo que nos habíamos quedado antes del corte, es un poco estábamos hablando de la manera en la que los jóvenes y no tan jóvenes, hasta gente de 30, 35 años, en las ciudades principales de Bolivia es bastante inculta y se ha dejado lavar el cerebro por este discurso que viene de toda la vida de la derecha, y de ahora los medios de comunicación comprados, y siempre hemos conocido a todos los medios que tienen este discurso, de que el narcotráfico es lo que está, o sea, de que el trópico de Cochabamba es, digamos, que el centro del narcotráfico, la base del narcotráfico y lo peor del mundo. Y hablábamos justamente aquí con Andrea Morales de que todas las personas, bueno, muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, de 20 a 30 años, creen realmente que el trópico de Cochabamba es la base del narcotráfico, que todo el mundo que vive en el trópico de Cochabamba es un narcotraficante acabado, que ahí se ¿Sabes manejan qué? Hay tiros gente, como en las series de narcos, pareciera, y hay mucha gente que hay, cree eso, hay ¿no? gente para que se entienda el nivel, y tal vez hay gente que nos escuche y que va a decir yo también creo esto, pero hay gente que no sabe que la fruta que consumimos en Bolivia, casi, o sea, un porcentaje muy alto de la fruta que consumimos en Bolivia y de la que se exporta, se produce en el Chapare. Es como Andrea, pero el ¿cómo nivel vas a decir de eso? Si los jóvenes creen que la fruta debe venir de Santa Cruz o del Beni, supongo, no creen, no saben que la fruta viene de el trópico de Cochabamba, porque según mucha gente, y es lo penoso, que a veces da ganas de llorar ver a nuestra población boliviana, y algo que deberíamos, y se ha tocado justamente en la refundación del instrumento político del IPCP, ahora Evo Pueblo como sigla, bueno, como partido, es que se ha fallado en la educación de los jóvenes. Eso hay que darnos cuenta. El no haber cortado con eh, la educación, o sea, el sistema escolar como lo conocemos, con muchas escuelas privadas que enseñan lo que se les da la gana, ha dado el resultado a los jóvenes que tenemos hoy en día, que no tienen ni puta idea de cómo funciona en el país, que si la prensa les dice que en el trópico de Cochabamba hay narcotráfico, ellos creen que hay narcotráfico y parece que tienen los ojos vendados y no ven los 40 narcoaviones que manda Luis Arce al día con cocaína, con toneladas de cocaína, que ya hemos hablado, y que todo esto, como tú bien explicabas el anterior fragmento del programa, André, está en Beni y está manejado por lo que, y hay estudios y hay libros al respecto, los oligarcas cruceños, las logias de Santa Cruz. Estaba ligada obviamente Janine Áñez y su familia, Arturo Murillo. Sabemos y hemos hablado en más de un programa de dónde nace la fortuna de Samuel Doria Medina, de ahí mismo, de la asociación de su papá con narcotraficantes como este Oso Chavarría, que han lavado dinero gracias al Estado. O sea, Santa Cruz se ha hecho con ese fin. Si el general Banzer ha hecho Santa Cruz como es ahora, ha sido con ese fin. Entonces, este proyecto, ¿cómo se llamaba? El plan Bohan, creo que era. sí, No sé el plan Bohan y la Marcha al Oriente que se han instaurado, que son planes, no sé si la gente sabe de historia, pero creo que es un buen momento para recordar un poquito.
que esto lo ha planificado Estados Unidos en la década de los 60, si no estoy mal, y que lo han implementado a través de los dictadores militares que han gobernado durante esos años, que era también parte del Plan Cóndor, del que tanto se habla y poco se conoce. Ujú. Entonces, obviamente era el fin lograr esto, por eso la DEA estaba en Bolivia, para hacer un brazo operativo de este plan. Y en realidad lo que ha Exactamente. hecho Evo Morales ha sido sacar a la DEA, permitir que haya soberanía sobre nuestras decisiones como país, y eso a Estados Unidos no le ha gustado, le ha lavado el cerebro, y muchos jóvenes han caído redondos en estos discursos pelotudos. Ahora, si bien a nosotros nos molesta mucho de manera personal porque nos tocó la mala suerte de vivir en el área urbana, muy cerca de la gente clase mediera que tiene estos discursos idiotas, también es bueno recordar, y el resultado de las elecciones del 2020 nos confirma esto, ese no es el pensamiento de todo Bolivia. Es el pensamiento de un grupo de gente pelotuda, pero más bien no es ni siquiera el 50% del país, es mucho menos. Y Entonces, eso, hablemos de las ahora, encuestas, que también es importante, André, porque si bien lo que denunciamos como tú dices, con mucha rabia, porque nos toca vivir al lado de gente muy pelotuda, hay mucha gente que tampoco es pelotuda, hay mucha gente que se está acordando de la historia y hay mucha gente que se está dando ahora cuenta que fueron incluso pititas en su momento y que se está dando ahora cuenta de realmente cómo eran las cosas, qué es lo que realmente era el gobierno de Evo y quiénes realmente son aquí los que roban, los que desvían el narcotráfico y los que disfrutan asesinando y torturando personas. Y también yo creo que ayuda un poco el tema de que nuestros políticos de derecha no se hayan renovado, no tengamos nuevas caras. Volvemos a ver y se vuelven a repetir y vuelven a hacer mucho recuerdo de fotos antiguas de un Manfred Reyes Villa, abrazado a un Tuto Quiroga, abrazado a un Samuel Doña Medina, abrazado a un Carlos Mesa, que ya, bueno, todo el mundo se olvidó de Carlos Mesa, pero también está ahí. Y creo que mucha gente se está dando cuenta de que realmente la política en el país no ha cambiado. Sigue siendo las mayorías que expulsaron a la DEA, que expulsaron a Estados Unidos, que están de un lado, y los siervos de Estados Unidos del otro lado, y las encuestas lo muestran, aunque lo han querido negar, aunque han hecho desde hace 2 años campaña porque el Evo no iba a poder, porque al Evo nadie lo quería, porque el Evo no tenía apoyo, porque el Evo X y porque el Evo Y. Hoy el Evo ha se habido, lleva al menos 40% en las encuestas bien hechas, ¿no? Entonces, pues, hay entonces una encuesta, no sé si la viste, Kiara, que la sacó el Claure, que obviamente tiene un interés de entre ellos lavarse la cara, que sabemos que no es claro. ninguna novedad. No lo han puesto Evo Morales porque saben lo que van a reflejar esos resultados si lo ponen a él. En cambio, han puesto a Andrónico Rodríguez porque están intentando marear con eso, Mm, pero ni siquiera sacando a Evo Morales de las encuestas ganan ellos. En este caso, en esta encuesta que han hecho, donde han puesto a Andrónico Rodríguez en vez de Evo Morales, sale ganando Andrónico Rodríguez. Y claro. el primer lugar de los candidatos de oposición es Samuel Doria Medina, porque claro, como alguna vez hemos dicho, es como el gordito buen tipo, digamos, ¿no? Para muchos jóvenes. Obviamente Sí. estas encuestas las hacen solamente tomando en cuenta el área urbana, solamente tomando en cuenta cierto grupo, o sea, socioeconómico, Sí, además, y en las área ciudades tampoco es grandes nada más, ¿no? No toman claro, ciudades tampoco intermedias. son claro, no son muy diversos a la hora de tomar su muestreo, pero aún así sigue ganando lo que representa a lo que pues yo llamo como el campo nacional popular, ¿no? El Ujú. campo popular también le A las dicen. mayorías, digámoslo así. Las mayorías del país, o sea, sigue no ganando la opción que Estados Unidos quiere. Creo que Ujú. eso es lo importante. Es como Sí. recordar una vez más, no importa lo que hagan, no importa las campañas que puedan hacer, eh, no hay forma de que Bolivia quiera que gane o que gobierne Estados Unidos otra vez. Y creo que esa es una
buena noticia para todos, porque por más que intenten inhabilitarlo al Evo, que crean que con que si lo desaparecen al Evo van a volver a tener este país a su disposición, no, porque lo que ha hecho el Evo y lo que ha hecho el gobierno del movimiento del socialismo durante las últimas décadas en este país ha sido devolvernos a nosotros esa, como ese espíritu de lucha, esa dignidad sobre todo, ¿no? Sobre nuestro conocimiento y entendimiento sobre que nosotros tenemos que decidir sobre nosotros mismos, incluso la gente así más pelotuda que dice que el Chaparé es narcotraficante, también dice, yo no quiero que el tuto gobierne, ¿no? Entonces han fallado, han logrado quizás Sí, instaurar imaginarios colectivos respecto a una estigmatización en el Chaparé, pero no han logrado que la gente diga, puta, ojalá el tuto sea presidente, ojalá el Manfred gobierne, no, más sí. bien, o sea, creo que eso es algo que hay que rescatar y yo creo que si llega a haber elecciones, ojalá que hayan elecciones, Bolivia le va a demostrar una vez a Estados Unidos, una vez más a Estados Unidos, que no queremos ser su patio trasero nunca más. Sí, yo Y creo que es creo muy que es importante. importante, antes de ir cerrando, porque ya estamos en lo último, yo quisiera que aprovechemos un momento para recordar quién fue Johnny Cruz, porque se ha dicho mucho sobre cómo lo encontraron, qué fue lo que pasó con él. Se ha denunciado y hay mucha gente muy indignada, especialmente la gente que más cerca estuvo de él. Pero quizás hay gente que no sabe quién era, que solo sabe que fue un dirigente. Entonces, un poquito, él fue ejecutivo de juventudes de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y hasta el momento de su muerte ha sido secretario de juventudes de la CSUTCB, una persona muy cercana a Humberto Claros, quien todavía está secuestrado por el gobierno de Luis Arce. Y también dicen era una de las personas encargadas de la seguridad de Evo Morales. Ahora que él está siendo tan perseguido por el gobierno y que sabemos, y esto se sabe, digamos, en general en el país, que lo están cuidando en el Chapare. Entonces, es grave porque esto nos da una idea de que la policía boliviana no va a tener el más mínimo reparo en meterse al Chapare con armas y empezar a matar a la gente. Y si no lo han hecho todavía, yo creo que es porque hay un nivel de organización tal en el Chapare que tienen miedo. Entonces, por eso buscan a la gente cuando está sola, la investigan y la agarran en momentos de vulnerabilidad, lo que más demuestra su cobardía, una cobardía muy típica de los gobiernos militares Además, que, André, un dato importante aquí, según lo que decías, es que a Johnny Cruz lo mató un policía que no estaba vestido de policía, que no estaba en función de policía, por decirlo así. Según la legalidad, si un policía, como dice el gobierno de Luis Arce, actúa en defensa propia o en lo que sea, o en un operativo, está en un operativo, tiene que estar vestido de policía. ¿Por qué no estaba vestido de policía? En primera, porque no quería que se reconozca que era un policía claramente. Y en segunda, porque saben los policías y tienen miedo de la organización, de las organizaciones sociales en las áreas rurales, no solamente en el trópico de Cochabamba, sino en muchas áreas rurales, y no rurales, sino ciudades pequeñas, ciudades intermedias, porque si bien a lo mejor aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, no decimos cosas cuando pasan cosas con la policía, porque somos citadinos acomodados y no tenemos ni un poquito de valentía en el corazón, hay algunos que sí, pero no muchos. En las áreas, en las ciudades intermedias, áreas rurales, la gente sí se levanta, la gente le vale un corcho si es policía o si no es policía, y sobre todo si es policía, lo agarran ahí, lo revientan o lo llevan o lo apresan o hacen algo cuando los policías cometen este tipo de abusos, ¿no? Entonces, me parece importante notar que era un policía vestido de civil, o sea, como cualquier persona que uno no podía saber que era policía, que tenía un arma que ya es ilegal, o sea, no es que cualquier policía, por ser policía, se puede llevar su arma cuando no tiene uniforme a ver si alguien le emputa por la calle y le dispara. Y esa es una acción cobarde y es claramente una acción premeditada del policía de haber llevado su arma, porque sabemos, y es algo que hablábamos fuera de micrófonos, sabemos que los policías en su mayoría son violentos, son machistas, son los mayores feminicidas del país.
Sin embargo, sabemos que también son muy meones, por no decir otra cosa, y tampoco se atreven a disparar así gratis. No lo hacían, al menos en el gobierno de Evo Morales, porque al menos en el gobierno de Evo Morales, si bien tristemente no se logró acabar con la policía, habían personas que investigaban esto, no se los estaba encubriendo directamente desde el presidente del Estado, ¿no? Entonces es importante Claro. notar esa cobardía, pero también lo grave de este asesinato, ¿no? Ahora, otra cosita ya para ir cerrando, que no hemos tocado por falta de tiempo, pero que deberíamos ir adelantando para un próximo programa, es primero que la policía en este gobierno hace lo que le da la gana, pero hay una intención por detrás que también denota una traición interna dentro del gobierno de Luis Arce. Eduardo del Castillo ha hecho que la policía se convierta como en un niño mimado que hace lo que le da la gana, que puede matar con total impunidad. Pero esto es a cambio de qué? De que Eduardo del Castillo quiere ser presidente, tiene el delirio de que puede ser presidente. Ya han hecho una, no sé si ya la hicieron o la van a hacer pronto, pero he visto una invitación para una proclamación donde lo van a proclamar candidato a algunos funcionarios. Me parece el delirio más absurdo. En cualquier encuesta de intención de voto en la que han puesto tanto a Luis Arce como a Eduardo del Castillo, no han llegado a sumar 1% entre los dos de intención de voto, lo que ya nos dice qué es lo que va a pasar si estos dos tipos postulan. Y encima parece que quieren ir por separado y parece que hay una interna ahí medio rara. Entonces, ahí también hay mucho de lo que la policía está haciendo, la policía hace lo que le da la gana, porque es como que Eduardo del Castillo deja que ellos hagan lo que les dé la gana, les dan como bonos y cosas. Por alguna razón, Luis Arce como que está medio enojado con Eduardo del Castillo, pero a la vez no lo saca porque se saben cosas entre ellos. Es un gobierno que se está desmoronando de a poco y desde adentro, o sea, entre ellos mismos se están destruyendo. Mientras tanto, el campo popular se está reorganizando con miras a recuperar el Estado. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante. Una vez más nos adherimos desde el equipo de Mantecito de Coca al dolor por la pérdida del compañero Johnny Cruz. Esperamos, sinceramente, que no tengamos que lamentar más pérdidas, pero la probabilidad de que pase es bastante alta. Y Esperemos que no. también, bueno, para quienes no, como decíamos en una parte de este programa, no han conocido de cerca la trayectoria de este dirigente, como habíamos recordado, él ha tenido una gran trayectoria desde su edad, desde su juventud, siendo parte de las federaciones del Trópico de Cochabamba y llegando a ser ejecutivo de juventudes, que no es poco mérito, porque sabemos que las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba son una de las organizaciones importantes e históricas del país, a las que más les debemos todos y todas los bolivianos. Entonces, nos duele mucho que una dirigencia joven haya sido truncada de esta manera. Quedará como ejemplo, creo que todos sus compañeros están muy conmovidos por esto, pero nos duele sobre todo que haya sido una persona joven. Y sabemos que Luis Arce está atacando a los jóvenes porque sabe que hay jóvenes que son, digamos, la semilla del proceso de cambio, que han crecido en el proceso de cambio y que son las nuevas generaciones del proceso de cambio, que la derecha quiere decir que no existen, quiere decir que no hay juventud, que solamente el Evo, el viejo, y que no hay juventud. Hay juventud. Johnny Cruz era una de estas personas que estaba forjando país, forjando patria dentro del proceso de cambio, y como lo seguimos repitiendo para que todo el mundo lo sepa, lo asesinó un policía que no estaba vestido de policía, con un arma que la tenía ahí y en un auto sin placa. Según denuncian los compañeros, es un policía de la FELC-CC, David Garzama, no sabemos el nombre todavía. Ojalá se encuentre a este policía. Pero bueno, con eso nos vamos y nos despedimos por hoy en Matecito de Coca. Matecito de Coca.